Hola amigos, les saluda el profesor Gilbert. ¿Es importante la memorización? Nosotros siempre, aquellas personas que tienen una extraordinaria capacidad de acumular información y contenido y datos en su mente y después al comunicarlos, estas personas evoquen de manera apropiada, ordenada y organizada esta información y que al escuchar nosotros generalmente nos sentimos sorprendidos, consideramos de que esta persona tiene cualidades extraordinarias y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no soy así? ¿A qué se debe? No existe diferencia entre usted y esa persona. Las técnicas de memorización hacen que nuestra capacidad mental pueda crecer y desarrollarse. Para eso existen software y programas de entrenamiento que va a hacer que nuestro cerebro esté mejor capacitado y pueda resolver problemas de acumulación, problemas de aprendizaje y problemas probablemente también de vocación, que es la recuperación de la información. ¿Sí? El día de hoy voy a hacer una demostración en un software de entrenamiento de ejercicios de memorización que regularmente debería practicarlo un estudiante para poder mantener en buenas condiciones su capacidad mnémica, su capacidad de memorización, su capacidad de concentración y atención para la acumulación y asimilación de esta información. Enseguida voy a darles algunos consejos que puedan ser de mucha utilidad para ustedes para seguir desarrollando su capacidad de concentración, atención, pero asociado a una técnica que les permita acumular de manera exitosa, que les permita aprender, memorizar de manera apropiada los datos o información que ustedes desean. Entonces vamos. Vamos a empezar con la opción 1, que es memorización de frutas. Fresa, manzana, higo, sandía, granada, fresa, melón, kiwi, guayaba, mango. ¿Okay? Seleccionamos nuestras opciones. Recordemos de que en esta parte de este programa de entrenamiento nos muestra 11 palabras y de esas 11 hay una que se repite, que es lo que precisamente en la primera pregunta nos formula, ¿no? ¿Qué fruta salió 2 veces? Y en este otro lado nos muestra cuál es la fruta que no ha salido, o sea, que no se ha escuchado, o sea, no se ha visualizado en el ejercicio de entrenamiento. En este caso es moras. Entonces en este proceso necesitamos aplicar una técnica para poder resolverlo de manera exitosa. ¿Okay? Vamos al siguiente nivel de entrenamiento, el nivel 2. Igualmente vamos a arrancar. Membrillo, albaricoque, limón, moras, guayaba, sandía, granada, nísperos, pera, sandía. ¿Okay? Seleccionamos la opción y efectivamente la técnica que hemos aplicado nuevamente nos arroja de que ha sido utilizada de manera apropiada y eficiente.